El secreto de sus ojos. En 2009, Juan José Campanella nos regaló una de las mejores películas de la historia del cine. Como buen argentino, este no es solo un thriller, es un gol de media cancha al corazón y al cerebro. Pero hay una cosa que no puede cambiar de pasión. Una película que tiene de todo: crimen, amor imposible, comedia, denuncia social y diálogos memorables. Y es la historia de Benjamín Expósito, un exfuncionario judicial obsesionado con un caso sin cerrar y con una mujer que tampoco pudo olvidar. Campanella dirige de manera magistral esta cinta y nos deja una de las persecuciones más espectaculares en un estadio de fútbol, filmada en un plano secuencia que es digno de estudios, hecha con una pasión que se nota cuadro a cuadro y en cada diálogo. Y pues una pasión es una pasión. ¿Qué condena le toca? Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetua. Mr. Nobody es un banquete visual y filosófico que desafía la linealidad del tiempo. A través de los recuerdos o proyecciones de Nemo Nobody, el último mortal sobre la Tierra, la película Nos muestra la angustia y la maravilla que conlleva el poder de elegir. El énfasis central radica en la infinitud de posibilidades. Cada decisión, por trivial que parezca, fractura la realidad en universos paralelos. Desde el sabor de un helado hasta la decisión de con cuál de sus padres vivir, la cinta utiliza el efecto mariposa para demostrar que el destino no es una línea recta, sino un árbol en constante expansión. Nemo vive todas sus vidas simultáneamente, recordándonos que la existencia es un lienzo infinito de qué pasaría si... Su tesis más conmovedora es que no existe una elección incorrecta. Mientras no se elija, todo permanece posible. Una vez decidido, cada camino es tan valioso y real como el que se dejó atrás. Es una oda poética a la incertidumbre, donde cada versión de nosotros mismos es una obra maestra de la casualidad. Of all those lives, which one is the right one? Copia certificada del director iraní Abbas Kiarostami. Es como meterte en un laberinto narrativo que nos desafía como espectadores y redefine la relación entre la realidad y la ficción. Esta historia va de un escritor inglés que está presentando su libro en la Toscana, donde habla de que las reproducciones artísticas son tan válidas como las obras originales. Una mujer francesa que tiene una galería ahí mismo lo invita a pasear para que conozca el lugar. Van conversando tranquilamente cuando poco a poco se empiezan a comportar como un matrimonio de más de 15 años. No sabemos si están fingiendo o es real. Y esa es la maravilla de este filme. Es como un rompecabezas romántico que fue recibido con asombro y adoración. Hubo quienes dijeron que esta es una obra maestra de la metaficción, toda una lección de cine. Tal vez es el testamento más brillante de Kiarostami sobre la naturaleza del cine como la copia certificada de la vida. My husband, I didn't correct him. Oh, really? The Tree of Life, o El Árbol de la Vida, dirigida por Terrence Malick, es una aventura cinematográfica ambiciosa que fusiona el núcleo familiar y la relación humana con el universo y la existencia. La película sigue la vida de una familia durante la década de 1950, centrándose en 3 hermanos y sus padres. Malick utiliza una serie de secuencias poéticas y visualmente deslumbrantes para indagar sobre la creación del cosmos, la evolución, la fe y la naturaleza humana, creando una experiencia cinematográfica que es a la vez épica y extremadamente personal, e intenta buscar el lugar del ser humano en el vasto universo. La narrativa se centra en la tensión entre la visión de la vida que ofrece el padre, un hombre autoritario y rígido, y la visión más espiritual y amorosa de la madre. La película es notable también por el uso del sonido y la música.
La banda sonora, que incluye composiciones clásicas y originales de Alexandre Desplat, complementa perfectamente las imágenes, intensificando la experiencia sensorial. Un poema visual. The Trojan Horse, o El caballo de Turín, dirigida por Béla Tarr, es una obra maestra del cine contemporáneo que muestra la vida en su forma más desoladora y minimalista. Estrenada en 2011, la película es una meditación sobre la existencia, el sufrimiento y la rutina, ambientada en un paisaje sombrío y desolado. La trama, inspirada en el incidente real en el que Friedrich Nietzsche, el filósofo, tuvo una crisis mental tras intentar proteger a un caballo de maltrato. La película se centra en la rutina diaria de los dueños del caballo y su lucha por sobrevivir en un entorno que parece avanzar sin esperanza. El film se destaca por su estilo visual y narrativo único. La cámara de Tarr se mueve con lentitud, capturando cada detalle con una profundidad casi hipnótica. Cada escena parece una pintura en movimiento, reflejando la monotonía y la desesperanza que impregnan la vida de los protagonistas. The Trojan Horse, con su ritmo pausado y su enfoque en el detalle cotidiano, es desafiante, pero el resultado es una experiencia cinematográfica insuperable e incomparable. Pietà, del director Kim Ki-duk. Es una película surcoreana que nos cuenta la historia de un cobrador que utiliza los métodos más brutales para cobrar las deudas, golpeando o mutilando a sus deudores. Un día llega una mujer que le dice ser la madre que lo abandonó desde bebé y quiere recuperarlo como hijo. Al principio no le cree, pero la mujer insiste. Se queda fuera de su casa y aunque el tipo lo humilla y le reclama, ella sigue ahí hasta lograr su objetivo. Esta es una de las historias más duras y retorcidas que hemos visto en pantalla. Nos muestra el poder de destrucción de la venganza y el sufrimiento, con el estilo provocador y minimalista tan característico del director, utilizando imágenes perturbadoras y situaciones llevadas al límite. Una historia que nos dice que hay amores que matan, incluso el de una madre. 미안해, 널 버려서. Tangerines, o Mandarinas, dirigida por Sasa Urusadze, es una película antibélica ambientada en la región de Abjasia durante la Guerra Civil de los años 90. La trama se centra en Ivo y su amigo Margus, un anciano que cultiva mandarinas, que han decidido permanecer en su pueblo a recoger la cosecha a pesar del conflicto. La historia comienza cuando Ivo acoge a 2 soldados heridos, uno de cada bando de la guerra, en su hogar. Este acto de misericordia se convierte en el núcleo de una historia que muestra la violencia, la humanidad y la posibilidad de reconciliación. A través de las interacciones entre los personajes, la película expresa la posibilidad de la empatía y el perdón en medio del caos. La dirección de Urusadze se destaca por su enfoque sutil y su capacidad para captar la belleza en la simplicidad. La cinematografía, con sus paisajes tranquilos y su iluminación natural, contrasta fuertemente con el conflicto que se desarrolla. El guión evita los clichés y ofrece una representación matizada de las consecuencias de la guerra, y da una poderosa lección sobre la reconciliación y la paz. El Gran Hotel Budapest, del director Wes Anderson. Es quizás la obra más estéticamente refinada de este director, donde nos cuenta las aventuras de Gustav, el carismático conserje del hotel, y su lobby boy, Zero. Gustav, además de administrar el hotel a la perfección, también tiene amoríos con las ricas ancianas que se hospedan ahí. Un día, una de ellas muere y le deja a Gustav como herencia una simple pero valiosa pintura. La familia de la fallecida no está de acuerdo y deciden acabar con el conserje. Esta es una película muy divertida, con persecuciones a pie, en nieve, motos y hasta esquís,
con toques de drama, comedia negra y hasta algo de suspenso. La fotografía es espectacular, de colores vibrantes y muy distintivos del director. Personajes muy bien escritos, con personalidades muy bien definidas y divertidas. Una película que es una celebración al buen cine. Painting known as Boy with Apple. What? Who's Gustav H? I'm afraid that's me, Don. Youth, o Juventud, dirigida por Paolo Sorrentino, es una abstracción visualmente deslumbrante sobre la vejez, la creatividad y el paso del tiempo. El film nos presenta a Fred Ballinger, un compositor retirado que se enfrenta al final de su carrera, y a su amigo Meg Paul, un director de cine que trabaja en su último gran proyecto. La película muestra cómo ambos personajes luchan con el envejecimiento y el legado que dejan atrás. Fred, a pesar de su retiro, se encuentra lidiando con la tentación de una última gran obra, mientras Mick busca terminar su último guión. Sorrentino, conocido por su espléndido estilo visual, ofrece una experiencia cinematográfica rica en simbolismos y belleza. Las imágenes exuberantes del hotel y los paisajes alpinos sirven como un contraste entre el esplendor de la vida y la inevitable duda existencial del ser humano. La música no solo subraya los temas de la película, sino que también enriquece la experiencia sensorial del espectador. Youth, a través de sus personajes y su enfoque estético, plantea dudas sobre el paso del tiempo, el arte y la existencia. Captain Fantastic es una historia vibrante y conmovedora sobre el idealismo radical. Ben Cass encarna una visión romántica, casi quijotesca, de la existencia. Para Ben, la vida no es algo que se deba consumir en centros comerciales, sino un ejercicio constante de rigor intelectual, fuerza física y comunión absoluta con la naturaleza. Su romanticismo reside en la creencia de que es posible criar reyes filósofos en el aislamiento del bosque, protegiéndolos de la toxicidad del capitalismo y la banalidad moderna. Es una oda a la autosuficiencia, cazar para subsistir, leer a Chomsky junto a la hoguera y rechazar las festividades religiosas en favor del pensamiento crítico. Sin embargo, la película no teme mostrar las grietas de esta utopía. El filme cuestiona si este estilo de vida es un acto de amor puro o una imposición egoísta que ignora la necesidad humana de pertenencia. Al final, nos regala una lección agridulce, incluso el idealista más férreo debe aprender que la verdadera libertad exige encontrar un equilibrio entre sus sueños y la realidad compartida. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.